El mensaje no terminamos el miércoles pasado y vamos a terminarlo hoy. Pusimos de tema como una pregunta. ¿Qué significa de manera, cómo dice? La declaración. Ok, denle premio a esos 4 que leyeron. ¿Qué dice el tema? ¿Cuál es el título? Amén. No entendí nada, pero es amén. Es que se escucha a veces como el tianguis, ¿verdad? Con el mercado, ¿verdad? Bueno, vamos a repetirlo pues, todos juntos. ¿Qué significa la declaración de manera que la muerte actúa? No efectúa, actúa. Se equivocó ahí. Bueno, otra vez. ¿Qué significa la declaración de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida? Así, actúa. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes vean que esto es bien importante porque habla de la muerte aquí. Y el miércoles les decía que hay gente que adora a la Santa Muerte, a esa muerte. No estamos hablando de eso. Y también les hice una pregunta, otra pregunta. ¿Se acuerdan que les dije qué clase de vida creen ustedes que tenían los apóstoles, los primeros cristianos? Sobre todo los apóstoles. ¿Qué clase de vida llevaban ellos al principio de la iglesia? Porque de acuerdo al testimonio del apóstol San Pablo, dice él que ahí en 1 Corintios donde leímos, que en un momento hasta ellos perdieron la esperanza de vivir. ¿Alguna vez usted ha sentido eso? Y dice, creo que hoy, me voy. Hoy, creo que se acabó todo. ¿Alguna vez ha sentido? Los jóvenes no. ¿O sí? Algunos jóvenes también, ya nadie me quiere, se acabó el mundo. Se acabó. Ahí te voy, San Pedro. ¿No? Y Pablo dice que así pasaba con ellos. Llegó una situación de que perdieron la esperanza de vivir. Vamos a leer Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Amén. ¿Lo tenemos? Dice Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente, diga conmigo. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjense cómo vivían ellos. Cómo vivían los apóstoles. Humildemente y abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Quiere decir que Dios soberanamente pone a los cristianos en situaciones difíciles. Déjenme decirles algo que a veces nosotros no oramos conforme a la palabra de Dios. Porque en nuestra alma, en nuestro sentimiento, no queremos que nadie sufra. Y cuando oramos por un enfermo, queremos que Dios lo sane inmediatamente. Pero Dios, Él es en soberanía, arregla cosas. Por eso necesitamos aprender. Son experiencias nuestras.
Porque si no, tendríamos que poner de nombre a nuestra iglesia, Iglesia Pare de Sufrir. Pero nosotros, eso es no entender a Dios. Amén. El Señor Jesucristo mismo, cuando Él vino a esta tierra, ¿ustedes creen que alguna vez pasó hambre? ¿Pasó necesidad? Tenía que pasar por esa situación. Imagínense, el que podía convertir las piedras en pan, el que podía multiplicar los peces, el pan, pasó hambre, pasó por necesidades, pasó frío, pasó calor. Yo creo que hasta Él se enfermaba. Entonces, dice el apóstol Pablo aquí que ellos llegaron a vivir una situación difícil, porque lo que queremos en esta mañana es saber qué significa de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué significa eso? Todos los ministros o servidores del nuevo pacto debemos estar seguros que estamos transmitiendo vida. Pero debemos de saber cómo se transmite vida. Porque puede ser que seamos predicadores, seamos ministros del nuevo pacto y no estamos transmitiendo nada de vida. Porque la vida se transmite cuando uno sufre. Si usted sufre, está transmitiendo vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la vida que sale? Por ejemplo, si le hacen algo a usted perdona, eso es vida. Usted tiene paciencia. Usted no guarda rencor. No hay envidia, sino que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Y ahí sale la vida, pues. Por eso dice, no os venguéis vosotros mismos, no paguéis mal por mal, sino vence el mal con un bien. De esa manera sale la vida. Eso es vida, pues. Amén. Imagínate que alguien, si tú le hiciste a alguien, si usted le hizo algo a alguien, lo ofendió, y usted le dice, ¿me perdonas? Y esa persona le dice, sí, te perdono, no te preocupes, es la vida. Pero si te dicen, no te perdono, tú no tienes perdón de Dios. O que te digan, que te perdone Dios, pero yo no. Imagínense, hermano, ¿hay vida ahí? No. Entonces cuando uno perdona, uno ama, uno sufre, hay vida. Amén. Ahora, el apóstol San Pedro, en determinado momento, parecía que él fuese el fundador del ministerio de Pare de Sufrir. Ustedes han visto esa iglesia, Iglesia Universal de Jesucristo, Pare de Sufrir. Y el apóstol, a veces actuamos nosotros como el apóstol San Pedro, porque pareciera que él fuera el fundador del ministerio Pare de Sufrir, porque en Mateo 16, 21 al 23, vamos a leer estos versículos y vamos a ver lo que él dijo. Y por eso les digo que a veces nosotros oramos de esa manera, entonces nuestra oración no es certera. Necesitamos aprender a orar. Miren lo que dice Mateo 16, 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Fíjense lo que estaba declarando Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y dice, y padecer poco. Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho. Mucho, ¿sí o no? No dice poco. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Imagínense por quiénes iba él a padecer. Están los ancianos, gente con autoridad de Dios ahí, sacerdotes, representantes de Dios, los escribas, los que escribían todo eso. Y luego dice, no solamente padecer y ser ¿qué? Muerto. Imagínense lo que él estaba diciendo. Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti.
en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, eso es nuestra alma. Y si no tenemos cuidado, Satanás se aprovecha de nuestra alma. ¿Alguna vez usted ha querido resolver los problemas de todo el mundo? ¿Resolver problemas de los pobres? ¿Resolver problemas de los que tienen problemas de matrimonio? Yo he sido uno de esos. A veces no quiero que los hermanos sufran, así como usted con sus hijos. Usted no permite que sus hijos sufran, o no desea que ellos sufran, y no los quiere, ¿sí o no? Pero usted como hijo pasó por muchas situaciones, ¿sí? Entonces, el apóstol San Pedro, él como que fuera el fundador del ministerio Pare de Sufrir. Pero ¿qué le dijo el Señor? Quítate delante de mí, Satanás. Porque el Señor venía a hacer la voluntad, Él venía a cumplir un programa. Y era necesario padecer mucho. Y les decía el miércoles que a veces nosotros hacemos inventario. Hermano, me lo hizo el año pasado. Me lo hizo hace 2 años. Me acuerdo hace 20 años que usted me ofendió. Me dijo estas cosas. ¿Qué se trae usted conmigo? Y ahora lo vuelve a hacer otra vez. Y el apóstol Pedro mismo dijo, Señor, ¿acaso solamente 7 veces puedo perdonar a mi hermano? ¿Y qué le dijo el Señor? No te he dicho 7 veces, sino 490 veces. No, 490 veces. Entonces, ¿por qué haces inventario? Nosotros, los mexicanos, hacemos 3. Bueno, damos 3 oportunidades. A la tercera, y algunos dicen media, cuarta, y ahí te va. Sobre todo los papás, ¿no? Te voy a dar 3. 1, 2, 3, media, cuarta. Y ahí, si no entiendes, ahí te va. Pero Dios dice mucho. ¿Padecer qué? Mucho. Amén. Porque nuestro tema es, ¿qué significa la declaración de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida? Amén. Quiere decir que solamente cuando nosotros sufrimos por el Evangelio, porque no está hablando del sufrimiento común o del sufrimiento universal, de enfermedades, de pobrezas. Está hablando del sufrimiento por predicar el Evangelio. Eso es lo primordial. Lo otro también es parte, pero lo principal es sufrir por predicar el Evangelio, sufrir por ser cristiano. Por eso el apóstol es muy claro. En 2 Corintios 1, 8 al 11, vamos a leer esos versículos. 2 Corintios capítulo 1, 8 al 11. Porque a veces nosotros decimos, no, yo no quiero sufrir, mejor me voy. ¿A dónde vas? Que no te alcance la mano de Dios. ¿Por qué creen ustedes que me vine de Oaxaca? Pensando aquí que me iba a ir de maravilla. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando? Amén. Tenemos que sufrir mucho. Amén. Dice 2 Corintios 1, 8 al 11. Porque hermanos, ¿se acuerdan de la pregunta que les dice? ¿Qué clase de vida llevaban los cristianos, los primeros cristianos, los apóstoles? Dice Pablo aquí, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra
y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Fíjense que ellos estaban siendo atribulados por predicar el evangelio. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Porque ellos tenían confianza, pero llega un momento en que tú dices, soy cristiano, pero yo sé que de esta no me salva el Señor. Sí, el Señor puede salvar, pero si Él determinó que ya se acabó, pues ahí se acabó. Si Él ya determinó que vas a ser atribulado por alguien por ser cristiano, por predicar la palabra, va a pasar. Por eso a veces nos dicen, hermano, analice bien porque ya van 2 veces que le pasa. Digo, Dios ya decidió y no es, van a venir otras. Porque a veces uno piensa que una ya, esto yo creo que ya, no, el Señor dice, te voy a dar más. Necesito que salga la vida de ti. Porque tenemos que aprender a perdonar. ¿Me explico? Y la iglesia orando por ellos. La iglesia orando. Fíjense de qué está orando la iglesia. Para que ellos sean fortalecidos y sigan predicando el evangelio. Hermanos, fíjense la oración de nosotros. La oración de nosotros es que no le falte nada a los hermanos, que no sufran, que tengan dinero, que no se enfermen, que tengan coches, que tengan casas. Está bien, pero eso es añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene la iglesia que estar orando? Por la predicación del evangelio. Que los hermanos que están predicando, que no se desanimen. ¿Alguna vez ustedes han hablado a alguien y como que esa persona como que le da el avionazo, que no quiere? ¿Y qué hace uno? Ya no creo que ya no, mejor no le hablo. No, tienes que seguir hablando. Y a veces aún se van a burlar de uno, se van a enojar con uno. Pero uno tiene que insistir. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Orando por todos esos hermanos que están predicando. Porque todos estamos predicando, ¿sí o no? Estamos hablando a nuestros familiares, en el trabajo, estamos hablando. Entonces necesitamos entender que hermano, a veces vamos a sentirnos que sin esperanza de vida. Amén. Por eso dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Todos nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir por predicar la verdad. Si por predicar la verdad nos tocase aún morir, nosotros tenemos que estar dispuestos. Es lo que dice, es lo que quiere decir, de manera que nosotros actúa la muerte y en vosotros la vida. ¿Sí? ¿Usted cree que es el único que sufre mucho? ¿Pero por qué está sufriendo usted? ¿Por predicar el evangelio? Bienaventurado. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y aún los maltraten y aún digan toda cosas difamándolo, ¿verdad? Mintiendo, dice ahí. Porque, hermano, no creas que las personas cuando van a hablar mal de uno por predicar el evangelio, van a decir la verdad de lo que tú haces, van a mentir, van a añadir cosas. Entonces nosotros tenemos que entender lo que está diciendo aquí. Eso es lo que quiere decir que la muerte actúa en nosotros cuando estamos dispuestos a sufrir y aún hasta morir. Hace poquito les mandé a ustedes en el grupo de WhatsApp de unos hermanos de Oaxaca, donde el pueblo se reunió por causa de ellos ser cristianos, ser creyentes. Los metieron a la cárcel, a los líderes de la iglesia. Y aún les dieron creo que 8 días para que se salieran del pueblo. Y no les estaban permitiendo que ellos vendieran por lo menos sus terrenitos que tenían ahí, sus parcelas, sus casitas, sus animales, no les permitían. Les dieron 8 días para desalojar todo y salir del pueblo por las buenas. Y ahí estaban los hermanos ahí y en ese caso se pide oración. Tenemos que orar por esos hermanitos. Hermano, ¿te imaginas que tú estás ahí en esa situación y que la iglesia, los demás hermanos
el resto de la iglesia sin orar. En esa situación tenemos que arrodillarnos. Señor, que no les falte la fe, porque no vamos a decir, Señor, que no les quite. No, si el Señor ya decidió, les va a quitar. Y los va a enviar a otro lado. Así es la vida del cristiano. Amén. Por eso no te enamores tanto de un lugar. Algún día te van a decir, ya no queremos que vivas. Así ha pasado aquí, no ha entrado los narcotraficantes a las casas. Hey, deja tu casa por las buenas. ¿Y qué hacen las personas? Se salen. Te pueden hacer, pero por predicar el evangelio. Amén. Este es el ministerio que Dios nos ha dado. Por eso ya estamos en 2 Corintios 4. Y vamos a leer 2 Corintios 4:1. Porque el versículo que estamos considerando es el versículo 12, pero tenemos que considerar los demás. Dice 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de escribir cartas en los corazones. Y también vimos que este ministerio tiene que estar libre de velos. Toda cosa que nos estorba para no ver lo que Dios quiere que veamos. Que seamos personas convertidas totalmente al Señor, dejando que el Espíritu Santo nos transforme, porque la meta de Dios es que lleguemos a tener la misma imagen de Cristo. Dice el versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Eso de predicar la palabra es delicado. Es delicado, hermano, por eso a veces me sorprende de algunas personas que quieren predicar. A mí me dicen, hermano, me dejas de predicar, pero tenemos que saber qué es lo que estamos predicando. Y yo cuando leo todo esto, digo, Señor, ayúdame a no adulterar tu palabra. ¿Qué es adulterar? Mezclar, rebajar, ¿sí? Rebajar aún el mensaje. Hey, no seas tan duro porque les ofende. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque es delicado, porque Dios nos va a juzgar. Todo lo que hablamos nosotros, Dios nos va a juzgar. ¿Y por qué? Por causa de no entender que el ministerio del nuevo pacto se tiene que decir lo que es. Amén. Tenemos que manifestar, dice la parte que sigue, sino por la manifestación de la verdad. Tenemos que manifestar la verdad en nuestra vida, en nuestro hablar, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Manifestar la verdad es decir solamente la verdad. Y la gloria del apóstol Pablo era que su conciencia le daba testimonio que estaba viviendo a Cristo. Porque es lo que también las personas, cuando uno habla, ellos dicen, pero tú sigues siendo igual. Sí, está bien lo que tú dices, pero tú dices una cosa y vives otra. Entonces nosotros tenemos que aún dar testimonio con nuestra vida porque eso habla. Amén. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces nosotros tenemos que saber que esto que predicamos no todos lo van a recibir. Porque para los que se pierden va a estar encubierto. Pero de todas maneras tenemos que hablar. Si supiéramos quién son las personas que van a responder, pues a ellos iríamos y invertiríamos el tiempo con ellos. Pero como no sabemos, tenemos que predicar a todos y dice que para algunos va a estar encubierto. Pero tenemos que hablar de todas maneras. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora no solamente está hablando de los incrédulos, sino de los incrédulos creyentes. Porque les decía el miércoles que, hermanos, nosotros tenemos ahora que ocuparnos en que Dios nos transforme.
Ya fuimos salvos. Mire, usted es cristiano, usted creyó en Cristo, le cree a Él, usted es cristiano, usted es hijo de Dios, ya no se pierde, ya no va al lago de fuego. Pero no es quedarnos ahí, sino hay que anhelar ahora el crecer en vida, en que haya una transformación en nosotros. Porque si esa transformación hay en nosotros, ocurre en nosotros, entonces nuestro mensaje es poderoso. Es poderoso nuestro hablar, porque no solamente hablas, sino que hay algo en ti. Y van a decir, sí es cierto lo que estás hablando porque has cambiado. Eres diferente ahora. Pero si yo hablo, sigo hablando y sigo practicando las mismas cosas, entonces van a decir, hey, tú dices que eres cristiano, pero con tus hechos traicionas lo que tú hablas. O con tus hechos mientes, porque no se ve nada en ti. ¿Se dan cuenta? Por eso todos los cristianos tenemos que entender que el ministerio del nuevo pacto es de que nos dejemos que Cristo escriba en nuestros corazones. No es de que, quiero crecer, no. Solamente déjate que el Señor escriba en tu corazón. Que seas alimentado. Y es lo que venimos a hacer en nuestras reuniones. Amén, amén mía. Entonces necesitamos, hermanos, entender eso. Y se dan cuenta que muchos cristianos no entienden eso. Ellos creen que son cristianos y aún han tomado como vida una religión. Son religiosos, son fariseos porque vienen a la reunión solamente a señalar, a criticar, a murmurar. Hermano, no venimos a eso. No venimos a eso. Venimos nosotros a tener comunión con los hermanos. Venimos nosotros a que se escriba en nuestro corazón, a que seamos alimentados. Amén. Porque si no, esas cosas son velos que nos pueden estorbar. A lo mejor el velo es de que, no me gustó cómo venía vestido fulano. Que eso no nos importa. Lo importante es que estamos aquí. Hay un hermano que dice, hermano, es que vengo bien sucio. No te preocupes, no quiero que eso sea un velo para mí. Porque si yo ni se bañó. Hermano, son cosas, y ya no disfrutamos la reunión. ¿Me explico? Hermano, que nada externo nos distraiga a nosotros, no tiene que ser un velo. Tú ven aquí y disfruta a Cristo. Es que la alabanza hoy no estuvo bonito. Que el hermano tocó la guitarra. Hermano, que nada de eso, hermano. Vengamos nosotros, hermano, a recibir. ¿Verdad? Yo le iba a decir a Juanito, dirige todas las alabanzas porque ni se equivocó en la, ¿verdad? Cuando se cantó a capela, ¿no? Y ya cuando están todos ahí equivocándonos, ¿sí? Pero estábamos ahí, ¿verdad? Perfeccionándonos, ¿verdad? Pero, hermano, que nada nos estorbe. Que nada. Amén. ¿Qué es lo que le estorba a usted? ¿Cuál es el velo? ¿Cuál es el velo? Nosotros necesitamos que todo eso sea quitado. Venimos, tenemos que mirar a Cristo. Mira a Cristo. Él no tiene defectos. Mira a Cristo en los hermanos, vas a ver que ninguno de ellos tiene defectos. Amén. Porque ese es el ministerio de justificación. Entonces vean pues que aquí el versículo que leímos, Satanás es el que no deja que prediquemos la verdad de Dios. Si en la localidad donde usted se reúne no se predica la verdad, quiere decir que Satanás se nos cegó el entendimiento. ¿Y cuál es la verdad aquí bajo este contexto? Que seamos transformados a la misma imagen. Porque una cosa es nacer, ser cristiano, recibir a Cristo, somos salvos. Pero muchos cristianos se quedan ahí. No hay una transformación en sus vidas, no hay un crecimiento en vida. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no se ve en su hablar, en su reacción? Les dices algo y reaccionan como mundanos. ¿Me explico? Entonces necesitamos ahora orar, Señor. ¿Se acuerdan que les he enseñado cómo se tiene que orar? Señor, concédenos el crecimiento. Crece en mí, aquí estoy, Señor. Tenemos que clamar, Señor, crece. Si usted ve que no está siendo transformado, no hay un cambio interno en usted, tenemos que clamar, tenemos que gemir, tenemos que decir, Señor, cámbiame por favor. Crece tú en mí, transfórmame. Entonces, hermano, porque trae beneficios para usted, para su familia, para todos. ¿Se acuerdan que les he dicho también que le conviene a la esposa, a los hijos, que el esposo sea transformado por Cristo?
Le conviene, ¿por qué? Porque él va a ser paciente, amoroso, respetuoso, todo eso, ¿sí o no? Va a salir el fruto del Espíritu. Le conviene al esposo y a los hijos que la esposa también sea transformada. ¿Por qué? Porque va a ser una esposa amorosa, sujeta, no con sujeta, sino sujeta. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque todos fluyendo, porque es una transformación. Le conviene a los padres que los hijos sean transformados de gloria en gloria. ¿Por qué? Ellos descansan. Ya no los van a estar vigilando de que si se portan mal, se portan bien. Ya no, se dan cuenta, hermanos. Por eso, pero si el diablo nos ciega a eso, hermano, no vemos y por eso van años, pasan años y seguimos siendo iguales. Amén. Tenemos que levantarnos. Dios levanta a las personas, solamente dice, Señor, heme aquí. Yo soy uno que va a proclamar tu gloria. Él levantó a muchos hermanos, por ejemplo, tenemos a Martín Lutero. Dios levantó a Martín Lutero en medio de ese imperio religioso y él expuso su vida para dar a conocer la verdad. ¿Él estaba tranquilo? No, todos se pusieron en contra de él por decir la verdad. Amén. Tenemos que entender que el ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio donde se predica la verdad, la pureza. Versículo 4, leamos otra vez, dice, en los cuales el Dios de este siglo, cuidado con Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. Ese evangelio de la gloria es que Dios te transforma de gloria en gloria hasta llegar a ser como Cristo, como el primogénito. Por eso estamos hablando del nuevo pacto, que es un pacto con gloria abundante. Hermano, tenemos que creerlo. Esto que Dios nos ha dado es algo glorioso. Ahora, yo sé que no hemos llegado donde tenemos que llegar. Pero tenemos que creer que Dios ya comenzó algo en nosotros. ¿Cuántos de ustedes a veces vamos en la carretera y ven ahí un letrero que dice hombres trabajando? Así tiene que ver usted en su vida, Dios está trabajando. Porque a veces los que están alrededor nuestro no son misericordiosos. Hey, y tú eres el que predicas ahí, y tú eres el que cantas ahí, y tú eres el anciano, y tú eres el que transmites ahí. No, no estoy diciendo un ejemplo, ¿ok? Tú eres el que tocas el teclado, tú eres el que vienes, ¿no? Y no se ve nada. Hey, yo a veces digo, hey, ten paciencia, misericordia. Hombre, Dios trabajando en mi vida. Porque a veces piensan que uno predica y ya es puro, ¿cómo se llama? Eso, ¿no? Que se nos ve alas y todo eso, que nada de falla. Y cuando fallas, ahí está, usted no es misericordioso. Y le digo, espérate, porque si tú me dices, yo también te voy a sacar tus cositas y ya no vas a... ¿Y qué? ¿Cuál es a qué llegamos? Pues a pelearnos. Sí, porque él se ríe, porque a veces me dice, hermano, es que usted ni misericordioso, y le digo, espérate, ¿quieres que te saque tus trapitos? Porque yo te conozco también, pero también estoy actuando como Satanás, porque él saca las cosas. El ministerio de justificación no ve defectos, pero para eso necesitamos que Dios crezca, que nosotros seamos transformados. Por eso tenemos que ocuparnos en ese ministerio, hermanos. Segunda de Corintios 4:12, ¿no? Ese versículo no hemos salido de ahí porque dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Leamos el contexto de otro contexto, Colosenses 1:24. Mire, hermano, esto es algo, para la gente algo tonto. Esto es locura. Fíjense, Colosenses 1:24. Fíjense el hablar del apóstol San Pablo. Y si escucha a la gente que cuando hablamos esto, estos están tontos. ¿Qué no le dicen a usted? No se deje, no sea tonto. ¿Ha escuchado eso? No sea tonto, no te dejes. Fíjense lo que dice Pablo.
Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El Señor ya cumplió, ya Él sufrió, pero falta en su iglesia. Nos dejó algo a nosotros. ¿Qué hicieron con Él? Lo rechazaron, no lo recibieron, lo menospreciaron, le pusieron una corona de espinas, le pusieron a cargar una cruz y finalmente lo mataron ahí en una cruz, sobre una cruz. Y uno dice, pobrecito el Señor, pobrecito tú porque te falta. Ahora te toca otra parte que Él no cumplió, Él tiene que terminarlo en su iglesia. Por eso esta iglesia no se llama Pare de Sufrir. Esta iglesia se llama, ¿cómo le pondríamos? Sufre lo que falta. Sufre lo que falta. Porque dice ahí, ¿no? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Fíjense, hermano, que si usted entiende esto, esto es glorioso. Pero solamente Dios lo puede hacer. Porque solamente un loco diría en el hospital, mira, bien aquí contento porque me dicen que tengo cáncer. Imagínate, hermano. Solamente un loco diría eso, ¿no? Pero ese loco Dios quiere que seas tú y yo. Fíjate, tengo problemas, estoy contento porque fíjate que tengo problemas en la casa. Mis hijos no me quieren, ¿tú crees? Y ando bien contento. ¿Quién va a decir eso? Solamente un loco, pero un loco que vive a Cristo. No, no me quieren. Por ejemplo, los hijos ponemos, cuando los papás no procuran a los hijos y ponen uno en el Facebook ahí, padres ingratos que no visitan a sus hijos. O al revés, ¿no? Hermano, imagínate que un día te dijeras, y porque yo he padecido por eso, pero es mi alma. Yo he reclamado que mis familiares no me visitan, espero que no estén viendo ahí. Sí, ni mis hermanos, mi mamá le he dicho, visíteme allá, los hermanos quieren conocerlo, vaya. Ella, no, mis gallinas, mis pollos, mi perro, mi casa. Y yo estoy ahí y a veces digo, no voy a ir ya. No voy a ir para que vea lo que se siente. Oh, igual, hermano. ¿Te imaginas? Entonces lo que Dios, mi mamá no quiere venir, pero bien contento que estoy. Yo voy a ir a verla. Imagínate, esa es la transformación, ¿sí o no? Pero uno dice, no me viene a visitar, yo tampoco. Eso, hermano, no estamos sufriendo. No estamos, porque yo estoy aquí, no por mi gusto, sino que Dios me envió a predicar la palabra. Amén. Mire, muchos hermanos se acomodan en su vida natural y no están dispuestos a sufrir. Y por eso no les brilla la luz del Evangelio. Pero tenemos algo dentro de nosotros. Hay algo en nosotros, dice Pablo, que en el versículo 7, vamos a ir, 2 Corintios 4:7. Fíjense lo que hay en usted. Por esto, hermano, que estoy hablando, no crean que es por mí, ni es por usted. Es por lo que tenemos nosotros. ¿Qué tenemos dentro de nosotros? 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El Dios triuno, ¿se acuerdan que dijimos eso? El Padre, el Hijo y el Espíritu están ahí. El Padre, Él te ama, Él está ahí. El Espíritu te consuela. El Hijo, ahí está, ¿no? Amándonos a nosotros, llevándonos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si usted puede gloriarse en las situaciones, no es por usted, es por Cristo. Esa era la clase de vida que llevaban los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo y Silas? Un día después de azotarlos, los metieron en la cárcel, aún les amarraron los pies. ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a otros? ¿Por qué no metieron al Pedro? No, al Pedro que anda ahí regándola siempre.
¿Y por qué a mí? Y así ellos no estaban diciendo, quejándose. Mira, y no nos vienen a visitar. Ellos no estaban diciendo, no se estaban quejando. ¿Qué estaban haciendo? Cantando himnos a Dios para bendecir a uno de los presos, hermano. Por eso, de manera que nosotros actúe la muerte, pero en vosotros la vida. Porque si nosotros nos gloriamos en el Señor, nos gozamos en el Señor, damos testimonio de que no nos interesan las cosas que esté pasando en nosotros, entonces otras personas ven y dicen, yo quiero eso. Porque usted, mira, sus hijos andan bien rebeldes, usted ni dinero tiene, ni casa tiene, ni hijos tiene, y usted está tranquilo. ¿En qué hace usted o qué? Y es cuando uno dice, mira, yo tengo a alguien que es mi gozo, es mi fortaleza. Usted tiene problemas en su matrimonio y ni se preocupa. Es que yo tengo a alguien. Hermano, los matrimonios, le voy a decir algo de los matrimonios. Los matrimonios pueden estar que ya hasta ahí se van a arreglar, hombre, ni te preocupes. De verdad. Que ya están a punto de separarse y uno viene y luego dicen ahí en Facebook, ¿no? Que pone, tengo problemas en mi pareja. Se arreglan, hombre. Se arreglan. Yo he conocido a un hermano una pareja que, espero que no esté viendo, pero se divorciaron y volvieron a casarse otra vez. Ya no creo en eso, porque antes decíamos, ¿y qué le hago? Y quería yo arreglar su situación. Hermanos, hay algo que tenemos dentro de nosotros, un tesoro. Esos hijos que son desobedientes, rebeldes, que no quieren nada con Dios, un día van a regresar. Van a regresar. Regresan y son los que están cantando, adorando al Señor, sirviendo al Señor, ¿sí o no? Hermano, nosotros, hermano, de manera que en vosotros actúa la muerte. Perdón, de manera que en nosotros actúa la muerte, pero en vosotros la vida. Amén. ¿Qué clase de vida vivían los apóstoles? Vamos al versículo 8. Que estamos atribulados, fíjense lo que él dice. ¿Qué es estar atribulado? Ahorita les voy a explicar. Dice 2 Corintios 4:8, que estamos atribulados ¿en qué? ¿Qué es todo, Chuchito? Todo. Que estamos atribulados en todo, mas no. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios en ti. Pero eso se necesita un crecimiento, una madurez. No crea usted que eso de la noche a la mañana. Por eso necesitamos clamarle. Porque Pablo y Silas, ellos podían cantar de que los azotaron y los metieron en la cárcel, porque en ellos hubo un crecimiento. ¿Y dónde está el crecimiento? En la iglesia. Por eso no se separe de la iglesia. Busquemos la comunión, amén. En apuros, mas no desesperados. Quiere decir que si en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra calle, en donde quiera que nosotros andemos, si no aprovechamos esa oportunidad para hablar de Cristo y no demostramos que somos cristianos, no podemos decir que estamos siendo atribulados. Porque eso de ser atribulado no es de que no te quieran tus hijos, no te quieran tus padres, no te quieran tus vecinos, por nada más, o porque les caes mal, o porque les hiciste algo. Aquí es estar atribulado por predicar el evangelio. El hermanito que siempre está hablando de Cristo, ese hermano está atribulado. Porque los demás lo empiezan a marginar, ya no quieren hablar con él, aún se burlan de él. ¿Sí? Hermano, usted, donde quiera que ande, se identifica como cristiano. ¿Qué hace usted cuando va a algún lugar, no está en su casa o va a visitar a algún familiar? Usted le da gracias a Dios por los alimentos cuando lo invitan. Usted se identifica como cristiano. Que no rápido cuando uno va a un restaurante o un lugar ahí, ¿no? Y en una mesa uno observa y ellos cuando les llevan la comida y empiezan a orar, dicen, son cristianos, son hermanos. Se identifican.
Amén. ¿Qué hace usted cuando está con sus familiares? ¿Qué hace usted? Vienen las fiestas de fin de año. Muchos cristianos tienen esa costumbre de reunirse con los familiares el fin de año, la Navidad, ¿sí o no? ¿Qué se habla de ahí? ¿Qué se habla ahí? ¿Qué creen ustedes que se habla ahí en esa reunión? Bueno, ¿qué cree usted qué más, qué habla usted ahí con sus familiares? ¿Qué hablan ustedes? Acuérdense el año pasado. ¿Se acuerdan que no hubo reuniones los 2 últimos domingos? Porque le dimos la oportunidad de que usted fuera con sus familiares, que disfrutara. Pero les dije, hablemos de Cristo. ¿Pero qué? ¿Usted se habló de Cristo? En la Navidad, cuando se juntó con sus familiares, se habló del niño que nació. Porque nosotros no celebramos fechas, celebramos hechos. Sabemos que Él no nació el 24, 25. Pero nosotros celebramos hechos, ¿sí? De que Él nació. ¿Usted habla eso? El fin de año usted dijo, Señor, con sus familiares vamos a orar un ratito. Y si ellos no saben, saben que yo quiero orar por ustedes. Y traigo una palabra de Dios para ustedes. ¿Hacemos eso? ¿O nos hacemos uno con ellos y a comer, a cenar, platicando igual que ellos, y se fue el año nuevo y viene el año nuevo? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que aprovechar. ¿Quieres ser atribulado? Hazlo, porque entonces serás bienaventurado. Amén. O usted canta, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas buenas. ¿Qué hacen? Porque a veces eso pone nuestros familiares, ¿sí o no? No, eso no son cristianos y pone esas canciones y ahí está uno ahí. Yo no olvido. Porque la música te lleva a eso, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué hacemos, Chuchito, cuando vamos con nuestros familiares a Huamantla? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de Cristo? Tenemos que hablar. ¿Quieres ser atribulado? Que ya no te inviten, Chuchito, háblales. Háblales, porque no te van a invitar. Eso es ser atribulado. Pero somos bienaventurados, ¿sí o no? ¿Por qué creen ustedes que mis familiares no me invitan? No me invitan. Saben que no, y ellos saben, cuando yo llego ahí me ven raro cuando alzan sus botellas. Amén. Entonces, hermanos, porque fíjate que están tus hijos alrededor y ellos están viendo. Dicen, mis papás sí realmente son cristianos. ¿Qué se oye en nuestras reuniones familiares? De trabajo, de política, de religión, de deportes y de muchos otros asuntos, menos de Dios. Menos de Dios. Pablo dice que ellos estaban atribulados en todo. ¿Usted sabe lo que es estar atribulado? Es estar siendo acosado, afligido, oprimido, despreciado por causa del Evangelio. Él dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Porque nosotros como cristianos tenemos la vida divina. Esa vida te ayuda a eso. Si no te quieren ellos, tienes a Dios. Que no el profeta dijo, si tus padres te dejaran con todo y eso, Jehová te recogerá. Sí, porque de repente hay situaciones, hermano, y uno se dice, acuérdate que hay alguien que nunca te va a dejar. Hay alguien que está ahí, tienes el tesoro ahí dentro de ti. ¿Sí o no, Andresito? Tenemos dentro de nosotros. Pero demos testimonio, prediquemos. Leamos el 8 al 10, 8b y 10. Angustiados, dice, ¿verdad? Como cristianos tenemos la vida divina, entonces nada en lo que nos haga nos va a vencer, va a quitar lo que nosotros tenemos. Versículos 8b al 10. En apuros, mas no desesperado, dice.
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando, porque ellos se dan cuenta que él dijo, no teníamos esperanza de vida. Ya estaban diciendo, ya, creo que aquí nos morimos. Pero él dice, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. O sea, esa muerte tiene que estar en nosotros. Si te maldicen, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir. Si te dan una cachetada, ¿qué tenemos que hacer? Darle uno nosotros también. No, dice, te faltó acá. ¿Quién lo hace eso? Solamente Cristo. Tú no lo puedes hacer ni yo. No, antes de que me den, yo le doy. En mi ser natural. ¿Sí o no? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por eso, hermano, por eso les digo que esto que estoy hablando no lo estoy inventando, no lo inventé yo. Por eso cuando hay problemas, no pasa nada. Dios, en Él me refugio. Pero si usted me viene llorando, ¿qué le voy a hacer? No te creas. Nada, yo voy a orar contigo, porque yo también debo tener misericordia y recordarte. Ya tú también tienes que recordarme si algún día me ves llorando, quejando. Porque llega eso, porque uno dice, no, yo no. Mientras menos espera, uno ya se está quejando, llorando. ¿Y qué tienen que hacer los hermanos? Hermano, no te preocupes. Yo estoy contigo, Dios está contigo. Sigamos adelante, ¿sí o no? Entonces, quiero terminar con estos. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Piense, no me diga. ¿Cuántos años tiene de usted de ser cristiano? Bueno, ¿ya tiene ya se acordó de los años? Yo también, ok. ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? Ya tiene. Otra pregunta. ¿Cuánto ha sufrido por Cristo? 1, 2, 3, 4. ¿O nada? Por Cristo, por predicar el Evangelio. Mire, hay hermanos que tienen temor aún de sus hijos para seguir predicando el Evangelio, para seguir a Cristo. Otros de sus padres, otros de sus hermanos, y por eso no se deciden a entregar su vida a Cristo. Mira, les voy a contar algo. Un día mi papá me dijo, mi esposa sabe, fuimos a Oaxaca unos días para regresar otra vez a la iglesia. Cuando él vivía, él me decía, me agarró ahí y me dijo, ¿sabes qué? Tú ya no quieres estar con nosotros. Ya no nos quieres. Llorando. Y estaba enfermo. Y él me dijo, por tu culpa estoy enfermo. Como dice en la novela, así estuve de renunciar a todo. Porque me tocó mi alma. Y le dije, sí, mi papá, llorando junto a su parcela, enfermo por mi culpa, y yo ahí predicando el Evangelio. Mejor renuncio a todo. Le digo al pastor Cayetano, si sabe contar, no cuente conmigo, yo me quedo con mi papá y mi mamá. Así estuve, hermano. Así. Porque él me dijo, tú ya te acostumbraste a los hermanos y quieres andar con ellos nada más. Así me dijo, llorando. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Aquí les digo, ¿qué hubieran hecho ustedes? Como dijo aquel. Yo estuve a punto, así, de decir, ¿sabe qué pasó, Cayetano? Ponga a otro. Ponga a Rubén. Ponga a Fidel. Pero no cuente conmigo. Así, hermano. Pero tengo un tesoro en mi corazón. Miren el versículo que me ayudó a mí. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre
y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Aborrecer a mi padre? ¿Aborrecer a mi madre? No, tenemos que saber. Otra versión dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Hermanos, hemos tenido problemas con algunos hermanos en esta iglesia local por sus hijos. Les hemos tenido que decir a algunos por la palabra, con la palabra que sus muchachos están mal, sus hijos están mal. Y aún nos hemos opuesto a que sus hijos tengan novios o novias mundanos. Y hemos salido mal con ellos. Ha sido por eso. Ha sido por eso. Muchos padres tienen miedo de decir a sus hijos que la verdad que dice la Biblia. La Biblia dice no al yugo desigual. No lo estoy inventando yo. Se mete uno en problemas. Me han querido golpear. Nos han levantado falsos. Nos han difamado. ¿Qué puedo hacer? Debo de decirlo. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Cómo evitamos que la muerte actúe en nosotros? Guardando el mensaje, no hablando la verdad. Entonces no hay vituperio. Si usted y yo nos quedamos callados, tranquilos, no vamos a tener problema con nadie. Pero estamos quitando que la oportunidad de que la muerte actúe en nosotros porque nos van a maldecir, se van a enojar con nosotros. No creas que cuando las familias se van de la iglesia hablan bien de uno. Estoy hablando cuando uno habla la verdad. Siempre se van hablando mal del pastor. ¿De qué es esto? Bueno para nada. Ta. No hay otra manera de que la vida salga en nosotros, es cuando actúa la muerte. Jesús, nuestro Señor, dice que Él fue a la cruz con gozo. ¿Por qué? Porque con su muerte nos iba a redimir a nosotros, nos iba a perdonar, nos iba a limpiar, nos iba a justificar, nos iba a reconciliar. Por eso está usted aquí, porque en Él actuó la muerte. Y en nosotros ahora nos toca. Te van a menospreciar, te van a perseguir tus propios familiares por hablar la verdad. Pero no te canses de hablar la verdad. No nos cansemos. Amén. Sí, porque a veces cuando yo tengo que hablar la verdad aquí y estoy hablando la verdad, se oponen a mí. Nos critican, nos dicen que esto y esto y esto. Pero yo les he dicho a ustedes, si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que yo no fui. Bueno, usted sabe, usted juzgue. Pero a veces se oponen a nosotros por decir la verdad. Eso ha sido la causa de que muchas familias se han alejado de aquí. Nada más. Leo otro versículo y ya terminamos. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Sí, porque nos vamos a Chimalpa hoy. Perdón, hermanos. Pensé que no íbamos y se le estaba siguiendo. Este versículo y ya, termino. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Leamos todos, pues. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, dichoso. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Dice,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Quieres que Él repose en ti? Sufre. Sufre por predicar el Evangelio. Amén. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sí? Cuando hablamos, Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, porque ¿qué es padecer como cristiano? Que les hables la verdad, que les prediques el Evangelio. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, decir la verdad no es que vayas y lo ofendas a tus familiares. Que les digas, hijos del diablo, arrepiéntanse. Y si están tomando, ahí están tomando orines del diablo. No, no. Es hacerlo con amor. Predicando con tu vida. Háblales, hay forma de cómo predicarles. Hay forma de cómo predicarles. O sea, no vamos a ofenderles. No, pues le están mochando la oreja, ya no te van a escuchar. Hay forma de cómo llegarles a ellos. Dios te va a guiar a ti. Es más, ellos te van a preguntar, oye, ¿y qué haces con tus hijos? Están portaditos, se ven bien portaditos. Y es cuando uno, una vez me dijeron, ¿qué rollo andas tú? No eres como los demás. Y yo le digo, es que, porque no es por mí, sino es por Él. ¿Sí? Es que es por el Cristo que tengo. ¿Quieres saber? ¿Te interesaría? No te pierdas el próximo mensaje. No les digo eso. ¿Quieres saberlo? Yo te explico. ¿Quieres recibir a Cristo? Y dicen, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es esa onda o qué? Es cuando uno aprovecha. Pero si uno va ahí gritándoles de que, no hermano, no nos reciben. No es de que ofendas a ellos. Hay una oportunidad, pero testifica con tu vida y vas a ver que ellos van a decir, hey, dime. Es más, mis primos de Tultepec, le digo, hablo de ellos porque no entran ahí, a ver. Me dicen, oye, primo, te estoy hablando porque ¿qué crees que mi hijo salió para allá y dicen que hay mucho peligro por esos lugares? ¿No puedes orarle a tu Dios? Así me dicen, órale, ¿puedes orar a tu Dios, una oración a tu Dios por mi hijo? O por otra cosa me piden eso y yo le digo, ¿te parece? Ahí quédate en el teléfono, vamos a orar. Ahí en el nombre del Señor y hay que el Señor también alcanza porque también necesita. No, o sea, yo aprovecho pues, ¿no? Señor, ten misericordia también. Y ya me dice, muchas gracias porque oraste por mí. Hermano, pero nosotros tenemos que buscar la forma, pero aún si por predicar la verdad te persiguen, te menosprecian, te desprecian, bienaventurados somos. Si en tu trabajo tú hablas y te menosprecian, bienaventurado. Ahora, tampoco en el trabajo hay tiempo, todo tiene su tiempo. Porque si no, el patrón te va a decir, hey, si tú sigues predicando el Evangelio, te voy a pagar con bendiciones nada más. O sea, nosotros hay un tiempo, cuando tiempo de comida, o a un tiempo ahí estamos y se puede, aprovechemos. ¿Me explico? O sea, se puede, ¿no? O sea, tenemos que ser sabios, pues, ¿cómo? Pero aún si van a perseguirnos, no hay problema. No hay problema. Porque en nosotros actúa la muerte, pero en ellos la vida. Amén. Por eso va a tratar tu ego, tu orgullo, todo, tu carne. Pero ahí sale la vida. Imagínate, hermano, que en el matrimonio, ¿no? En la familia. Hay problemas en el matrimonio, en los hijos, pero hay uno que dice, no se preocupen, yo los perdono. Sale la vida. Vamos arreglándonos, porque eso es que salga la vida, porque tenemos el ministerio aún de la reconciliación. Vamos arreglándonos, vamos platicando, ¿no? Pero si nos enojamos todos y empezamos a decir, tú por tu lado, yo por el mío, y haz tu comida, y no, hermano, ¿dónde está la vida ahí pues? Puro chamuco ahí. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana.
Padre, esta palabra es de vida, Señor. Sí, amén, sí es de vida. Aunque para nuestro ser natural es imposible, pero tú en nosotros lo haces posible. Ayúdanos, Señor, a que la muerte actúe en nosotros, a que entendamos eso, para que en otros salga la vida, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos en esta hora. Bendícelos, amado Dios, que podamos nosotros vivir tu vida, Señor. Gracias por nuestros jóvenes que aún están con nosotros. Gracias por sus vidas, son jóvenes fuertes, jóvenes preciosos, Señor. Bendice sus vidas. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Llévanos siempre, siempre de gloria en gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Demos un aplauso al Señor.